En este video conectaré una resistencia de 10 ohmios a mi fuente de voltaje de 13.8 voltios de corriente continua para observar lo que pasa. Para este video únicamente utilizaré la resistencia, la protoboard, la fuente de voltaje y mi multímetro para realizar ciertas mediciones. La primera cosa que haremos será conectar la resistencia a la protoboard. Para eso agarro mi resistencia y coloco una punta de la resistencia en un pin de la protoboard y posteriormente coloco la otra punta de la resistencia a otro pin de la protoboard y nos queda de esta manera. Acerco para que puedan observarlo, quedando así de la siguiente manera. La segunda cosa que haré será mostrarles con el multímetro que realmente esta resistencia vale 10 ohmios. Para eso lo primero que tengo que hacer es en mi multímetro seleccionar la opción para medir resistencia. La opción se identifica ya que tiene el símbolo de ohm. Giro la perilla hacia esa opción y como pueden ver aquí aparece para medir miliohmios, pero yo quiero medir ohmios. Para eso tengo que cambiar el rango del multímetro presionando esta tecla. Lo presiono y como pueden ver ya se cambia únicamente a ohmios. Ahora selecciono las puntas de mi multímetro y las coloco a las puntas del resistor. Como pueden ver marca una lectura de 10 a 10.1 ohmios. La tercera cosa que haré será conectar la fuente de voltaje a la resistencia. Para eso agarro el negativo de mi fuente y lo coloco sobre este pin de la protoboard. Y si se fijan, el pin del resistor y la punta de la fuente de voltaje no se encuentran sobre el mismo orificio. Eso a que estas filas en la protoboard se encuentran interconectadas. Por lo tanto, si yo conecto el negativo de la fuente de voltaje, también estará conectado al pin del resistor. Ahora agarro el cable positivo de la fuente de voltaje y lo coloco sobre este pin de la protoboard. Y ahora sí, ya tenemos conectado nuestro circuito. La cuarta cosa que haré y la más esperada es encender la fuente de voltaje. Para eso contemos del 1 al 3. 1, 2 y 3. Como pudieron observar, se ha encendido fuego a la resistencia. Una vez que se ha quemado el resistor, la corriente deja de fluir a través del resistor y se dice que el circuito está abierto o que no está cerrado. Ahora procedo a apagar la fuente de voltaje. Para finalizar este video responderemos a dos preguntas importantes. La primera, ¿cuánto voltaje soporta una resistencia de 10 ohmios? Y la segunda pregunta es, ¿por qué se quemó el resistor de 10 ohmios? Y para esto necesitamos un dato más. Este dato más lo proporciona el lugar donde compramos nuestras resistencias. En mi caso les estoy poniendo en pantalla el libro de las especificaciones donde compré mis resistencias. Y dice que es una resistencia de carbón de medio watt. Ese medio watt es lo que necesitamos. ¿Y qué significa ese medio watt? Ese medio watt es la potencia que soporta este resistor. Por tanto, procederemos a apuntar ese dato. La potencia que soporta es de 0.5 watts. Entonces ahora busquemos el voltaje. ¿Cómo obtendremos el voltaje? Lo obtendremos de la fórmula de potencia, que es igual a potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido sobre la resistencia. Despejamos el voltaje de esa fórmula, pasando a multiplicar la resistencia por la potencia y obtenemos que el voltaje al cuadrado va a ser igual a la potencia por la resistencia. Ahora quitamos el exponente del voltaje. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos raíz a ambos lados y se cancela el exponente del voltaje y obtenemos que el voltaje va a ser igual a la raíz de la potencia por la resistencia. Esta fórmula nos servirá para encontrar cualquier voltaje teniendo
la potencia que soporta la resistencia que queremos y su resistencia en ohmios. Ahora nosotros queremos buscar el voltaje de una resistencia que tiene como la potencia máxima 0.5 y de 10 ohmios. Por lo tanto, tenemos que resolver esa operación, que sería la raíz de 0.5 multiplicado por 10. Resolvemos esa operación y obtenemos que el voltaje que puede soportar esa resistencia es de 2.23 voltios. Y esta es la respuesta a nuestra primera pregunta. Ahora pasemos a resolver la segunda pregunta. Primeramente apuntaré el dato que conocemos, que la potencia que soporta es de 0.5 watt o de medio watt. Entonces ahora lo que haremos será calcular la potencia que le pusimos realmente a esta resistencia. ¿Cómo? Utilizando la fórmula de potencia, que es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Conocemos ambos datos, ya que el voltaje de mi fuente era de 13.8 y la resistencia de 10. Por lo tanto, sustituimos los valores y obtenemos que la potencia va a ser igual a 13.8 elevado al cuadrado dividido entre 10. Resuelvo esa operación y obtengo que el resultado es, permítame un momento, la potencia que le pusimos fue de 19.044 watts. Entonces, si comparamos la potencia que le pusimos con la potencia que puede soportar, pues podemos observar por qué se quemó, ya que le pusimos una potencia mayor de lo que podía soportar. Y de esta manera terminamos este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre, te habla tu amigo Iván 4.0, quiero ser inventor y te invito a suscribirte a este canal si te ha gustado la explicación del video, la información del video. Si te apasiona la ingeniería como a mí, el aprendizaje de las matemáticas y la obtención de conocimientos. Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video.